no, nos entretenemos conversando y ya se me pierde la... Pregunta IA. A ver. Si Yerko Puchento te ofreciera mucha plata por acompañarlo en una gira, ¿aceptarías? ¿Estaría dispuesto a acompañar a Yerko Puchento? Sí, lo superé. Mira, lo que pasa es que, además, todo esto parte como una especie de... Al lunes te fuiste Una súper especie de homenaje, no sé llamarlo así, pero Yerko Puchento cuando vuelve a la vida, primero se forma en base a Carlos Tejo, y cuando vuelve a la vida al Canal 13, lo hace en base a mi imagen. Y por eso vuelve con humita, y por eso vuelve vestido de colores, y de hecho hicimos hasta una nota y todo el cuento. Hay un chiste en una rutina donde yo siento que se vulnera a un niño, donde se ríe de su sexualidad, se ríe de que es homosexual. Es cuando hace este juego de leer de los diarios de vida. Claro, y se ríe de un niño que es gay y que es mapuche. Y que para mí era súper sensible. En ese momento quizás yo todavía no tenía afianzada completamente mi personalidad, donde hoy día nada de eso me puede afectar. Pero como a mí me afectó en algún momento siendo niño, le podía pasar a muchos de los que estaban viendo en ese minuto. O sea, un niño mapuche o un niño que tiene un apellido mapuche y que no se atreve a ir a la universidad, por ejemplo, porque no sabe si va a ser aceptado o no. O que no sabe enfrentarse a la vida finalmente. Pero Andrés, la sexualidad, el origen étnico, cultural, socioeconómico, o el origen, o la condición que sea, o el factor, da lo mismo. Siento que no es el tema. El tema es que tú no lo tenías procesado. Entonces, pero si para mí fue... para ti es tema, pero para bueno. Para mí fue un tema. Fue un tema, pero en ese momento el libreto fue más allá de lo que tú mismo habías procesado. Tal cual, porque yo todavía no lo había terminado de procesar. Puede ser, en tu caso fue esto, pero respecto de otra persona puede ser otra cosa. Sí, pues, y ese es el punto. Entonces, yo me sentí así, y además, fue la primera vez que a Yerko Puchento le pararon los carros, donde efectivamente alguien hizo ver que a lo mejor las rutinas se estaban pasando de rosca. Sí, para el Mercurio. Y de hecho, claro, y fue una carta al Mercurio, con carta de reivindicación. No me acuerdo qué decía la carta del decano. Decía eso, decía que en el fondo que me parecía que el Canal 13, perteneciente a la Universidad Católica, aparte de la Iglesia Católica en el fondo, estuviera usando su pantalla para mofarse y para vulnerar finalmente. Ahora, perdón, una cosa. Me cuesta entender que el canal haya aceptado una rutina donde uno de sus funcionarios se iba a sentir agredido. No fui el único, estaba Tonka. No, por eso mismo. Pero yo creo que Yerko Puchento y... O no tenía auditoría al canal. Abierta. Tenían carta abierta para trabajar ahí hasta ese momento. Pero claro, pero a mí me generó una incomodidad tal el estar ahí, el vivir esta situación, el sentirme parte de un conflicto que yo no busqué, que finalmente terminó encaminando a mi salida al Canal 13. Eso fue, ¿Por qué? Esto fue en julio del 2014 y yo en agosto estaba fuera del Canal 13. ¿Y por qué? ¿Tú crees que por qué? Si tú eras la víctima. Porque sí, pero para el canal no se veía así, po. ¿Y cómo se veía para el tú canal? estabas dañando en ese momento que era el pic de rating del Canal 13 era Vértigo. Yerko Puchento era el que marcaba más. Y claro, yo estaba poniendo en jaque o en tela de juicio finalmente el trabajo que se estaba haciendo ahí. Cuando decidiste hacer esto público, probablemente tú lo meditaste, escribiste la carta, tomaste contacto con el Mercurio, no tengo idea. O sea, tú sabías que estabas levantando una legítima polvareda. Sí. ¿No pensaste en los costos que podía tener en el contexto en el que estaba? Sí, a mí me pasa un poco lo que decíamos antes de la intensidad. Esa cosa que digo, estoy al borde del precipicio y digo, si me tiro, ¿puedo vivir o puedo no vivir? Me tiro igual. Porque siento que es lo que en ese momento me nace hacer, lo que necesito hacer para liberarme de eso que estaba viviendo, porque yo me sentí en una cosa de... En ese momento no había Instagram, afortunadamente, pero los mensajes de texto llovían en el teléfono. Yo estaba viajando, de hecho, en ese minuto. Entonces tuve 2 días en los que pensé bien qué hacer y hasta que escribí la carta. Me nació hacerlo, lo sentí hacer así. Y creo que finalmente fue un beneficio porque a pesar de que a mí me costó salir de ahí, fue para muchos el freno de decirle, porque de ahí para adelante no hubo rutina de Yerko Puchento, que el invitado no se parara a decirle basta. Ya, pero no fuiste, no solo Yerko, yo creo que hay algo ahí que tiene que ver contigo y tu propia historia, porque después con la botota se repitió el mismo tema, o sea, parecido, digamos.
No sé si tú comparas ambas situaciones. Sí, claro. A lo mejor la velocidad con la que tú saliste del closet no iba de la mano con la velocidad de los contenidos de la tele. Lo mismo que no, pasa, no lo mismo te que te decía, sentiste respetado. no lo había todavía interiorizado por completo. Y lo mismo pasa con mi identidad sexual. En el fondo, yo puedo haber sido gay para todo el mundo, para toda la tele, para todo el televidente. Pero en la mesa de mi casa, no. Yo no había hablado con mi papá ni con mi mamá y había contado y censurado lo que estaba viviendo en ese minuto. Y en ese sentido, ¿crees que la industria, ya hablando como que te pasó en distintos lugares, ¿no? Fue agresiva contigo? Sí, yo creo que sí, efectivamente la televisión, la industria en particular ha sido bien agresiva conmigo. Creo que en cada una de las cosas que yo he hecho y en todo lo que me he empecinado, o sea, desde mi salud física y mental, la respuesta no siempre ha sido la más amable, pero siento que ha sido súper necesario de hacer. Lo decíamos con la gringa, yo se lo decía a alguien afuera, de mí que digan lo que quieran, total, yo lo dije antes. O sea, yo de verdad soy un libro abierto. Yo y creo mucho en esta televisión, que es honesta y que es sincera. Yo no vengo a venderle la pomada a nadie. Yo no soy rico, ni de plata, ni de cara. Pero te convertiste en un libro abierto. Pues, si no hubiera pasado lo de la botota. En base a todo este aprendizaje. En el fondo, por eso te digo, hay una energía que siempre ha logrado movilizarme hacia lo que yo creo que ha sido lo necesario. Y hoy día, por ejemplo, yo pude haber tenido el mejor departamento, el mejor estilo de vida, pero se empecinó a empujarme a volver a la casa de mis papás. Y había una razón, claro, había que y había un algo. motivo para estar ahí. Y para que hoy esté con ellos. Porque ellos me necesitan a mí y porque yo los necesito a ellos para estar bien. Había un pendiente. Sí.